4, Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. El domingo pasado hablamos de la lucha espiritual que hay y que tenemos, ¿cierto?, los creyentes. Y decíamos que esta batalla, esta lucha se pelea ahí en la mente de las personas, de los creyentes. Y quiero tratar de ver cómo nosotros podemos tener la victoria. ¿Cómo podemos tener la victoria ante esa lucha de nuestros pensamientos? Que al final determinan quién controla nuestros pensamientos, quién va a controlar nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. ¿Ya? Proverbios 4, 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guardamos muchas cosas con mucha dedicación, con mucha delicadeza, y hacemos esfuerzos y nos esmeramos en guardar cosas. Pero el sabio dice que sobre todas las cosas que nosotros nos esmeramos en guardar, una de las cosas más importantes de todas es que debemos guardar nuestro corazón. Y cuando habla de nuestro corazón está hablando de nuestra mente. Nosotros usamos filtros para todo. Hay filtros para aceite, filtros para agua, filtros para aire. Y estos se usan en el hogar, en los vehículos, en las fábricas, en las empresas. Y esos filtros que se usan tienen el propósito de impedir que las impurezas se filtren y a la postre produzcan daño. Y veíamos la semana pasada nosotros acerca de esta lucha espiritual que tenemos los creyentes y que esta se da en la mente de las personas. Hay dos poderes que quieren controlar nuestra mente, y en realidad quien controle la mente va a controlar la vida, para bien o para mal, para vida o para muerte, para beneficio o para perjuicio. O sea, es así, es así. Y el estado en que usted esta tarde está aquí, en el estado en que usted se encuentra, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, está radicado exactamente por esto. ¿Quién en realidad tiene el control de mis pensamientos? ¿Quién en realidad tiene el control de sus pensamientos? Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es exactamente lo que decía el sabio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, preocúpate de que pongas en tu mente el filtro que necesitas para que los pensamientos que vengan a ti sean los pensamientos que van a bendecir y edificar tu vida. Y para determinar en realidad qué tipo de pensamiento vamos a permitir que entren en nuestra mente. En el incrédulo, en el no convertido, en realidad no se produce esta lucha. No hay esta lucha en ellos. Pero en
nosotros los creyentes sí existe esta lucha. Oremos, Padre. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra y queremos presentarnos ante ella para que lo que tú nos vas a decir esta tarde, Señor, no sea indiferente. Señor, que no trivialicemos aquello que quizás es serio. Y Padre, que nos expongamos a tu palabra esta tarde como un espejo y que nos podamos ver tal como tú nos ves. Y estar dispuestos, Señor, a ir a la fuente correcta, que va a hacer un cambio en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu aplique tu palabra a cada corazón. Señor, tú dices en tu palabra que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, tú nos has llamado a vivir en libertad. Solo tú puedes darnos esa libertad. Entonces, rogamos que tu Espíritu obre a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Como decía, el incrédulo, el no creyente, el no convertido, el no converso, no tiene esta lucha que el creyente tiene. Porque su mente está cegada. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, dice que el enemigo cegó el entendimiento, la mente, para que el incrédulo no vea cuál es en realidad su problema. Y pueda a través de eso acudir donde puede encontrar la solución a sus problemas, que es Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces el incrédulo no tiene esta lucha en su mente. El incrédulo está controlado y dominado por el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás. Y cega el entendimiento, les impide ver su necesidad, les impide ver que el camino por el cual van es un camino que es contrario a Dios. Y entonces el incrédulo no tiene esta lucha. El incrédulo no tiene esta lucha. El no converso no tiene esta lucha. Porque dice la palabra, ellos andan en la vanidad de su mente. Y para ellos el camino que han elegido vivir, como dice el apóstol Pablo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces cuando vemos a los no conversos viviendo una vida así completamente desenfrenada, es sencillamente porque no hay una lucha y porque están dominados y pensando ellos que están haciendo lo que su voluntad les determina hacer, y en realidad ellos están haciendo lo que el enemigo de sus almas les quiere llevar a hacer. Pero al creyente se le ordena a pensar de una manera diferente.
En el mismo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces, hermanos, cuando uno ve y quiere compartir el Evangelio con personas, uno tiene que pensar que solamente Cristo puede arrojar luz en sus mentes a través de su palabra, y ellos podrán ver lo que hoy no ven. Uno no lo puede convencer porque están cegados, y solamente Cristo es el que puede quitar el velo de sus ojos y ver su condición delante de Dios, verse tal como Dios los ve. Pero esto no pasa por un convencimiento, sino pasa por la obra de Cristo en su corazón. Filipenses 4:8 dice, para nosotros los creyentes, ¿cómo es que nosotros debemos pensar? Lo decíamos la semana pasada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, de esa manera se le ordena al creyente a pensar. Entonces, cuando uno ve la lista y uno es honesto con uno mismo, bueno, por lo menos yo, es difícil vivir pensando de esta manera. Es difícil vivir pensando. Yo no sé si a usted se le hace fácil, pero por lo menos a mí se me hace difícil vivir pensando de esta manera. Y sobre todo, una por nuestra propia naturaleza y otra por el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Es difícil vivir pensando de esta manera. Y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, quizás teniendo pensamientos muy deplorables, al punto que podemos llegar a decir de nosotros, o se ha dicho de usted mismo, decir, pero ¿cómo estás pensando esto? ¿Le ha pasado, no? A mí sí, yo no. Creo que soy el único extraño aquí. Sí, gracias, hermano. ¿Cómo es que estoy pensando así? Y hermano, sobre todo, ¿sabe cuándo? Cuando alguien nos ha herido, cuando alguien nos ha injuriado, cuando alguien nos ha causado daño. Les voy a contar una. Yo no sé si después van a dejar que siga siendo pastor aquí o no. Ustedes saben que nosotros vivíamos en nuestro lado antes. Nuestra vecina tenía problemas de alcohol y una vida disipada, y le gustaba mucho la música, y ella a la hora que fuera, 2, 3, 4 de la mañana, y la música y los vidrios temblaban. En la semana, fin de semana, comprenderá, tenga misericordia de mí, ¿no? Y muchas veces yo deseé algo malo. Señor, pero ¿por qué no se le quema el equipo, Señor? Bueno, usted tiene que reconocer que también en algo quizás menor usted también le ha pasado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Ah, gracias, hermano. Me siento más animado. Pero hermano, cuando los pensamientos y la fuente de dónde vienen, hermanos, nuestros pensamientos tienen fuentes. Y ese tipo de pensamiento que yo tuve venía de la fuente de sentirme avasallado en mi tranquilidad. Y de ahí venía la fuente de esos tipos de pensamientos. Entonces, hermano, decíamos que hay una batalla en nuestra mente. Y a veces el enemigo ha dañado y ha corrompido nuestra mente, y ha tomado control de nuestra vida. Pero, hermanos, podemos volver a tomar
con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, a tener una mente que le agrade al Señor. ¿Cómo estás pensando tú? ¿De dónde surgen tus pensamientos? Dice el Proverbio 23, versículos 6 y 7. Esta es una pequeña introducción. 23, 6 y 7. Dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces la avaricia viene de una determinación de mis pensamientos. Quiero invitarle a ver dos personajes. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Y vamos a ver a dos hombres que, hermano, sabe, su vida fue controlada porque sus pensamientos fueron controlados en un momento por un estado emocional. En 1 Samuel capítulo 18, el primero que vamos a ver es Saúl. 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. Saúl fue el primer rey de Israel. Y dice así la Biblia: David era un soldado, era un capitán, tenía un equipo de soldados a su cargo y que salía a combatir por Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl permitió en su mente, en sus pensamientos, que los celos, que la envidia se anidaran en su mente, se fijaran en su mente. Y después de eso, lo único que Saúl quería era matar a David. El único deseo que empezó a anidarse en el corazón de Saúl es que David debe morir. Y ese pensamiento corroía su mente.
porque escuchó cantar a David dieron 10.000 y a mí 1.000. Permitió que ese pensamiento de celos y de envidia se anidara en su corazón, echara raíces en sus pensamientos y en su mente. Y eso controló su vida de tal manera que en lo único que él pensaba, lo único que él quería, era destruir a aquel del cual él sentía envidia y celos. Él no permitió que el filtro de esos pensamientos pudiera echar fuera esos pensamientos. Y hermano, cuando nosotros ponemos como base, como fuente de nuestro pensamiento estos estados, estas cosas, hermano, eso va a llegar el punto en que va a dominar nuestra mente y nuestros corazones. Y la verdad que Saúl no se daba cuenta que el único perjudicado y dañado era él mismo, porque dejó que los celos y la envidia controlaran sus pensamientos. Y no podía soportar saber que a otro lo preferirían antes que a él. Génesis capítulo 4. Versículo 1 al 8. Este es un pasaje también bastante conocido. Génesis 4 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas 100, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si mal hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra vez. Aquí vemos a Caín que se sintió desplazado. Otra vez, al igual que Saúl, los celos y la envidia echaron raíces en su mente que dominaron sus pensamientos y sus emociones. Tanto Saúl como Caín, lo único que pensaban: me las va a pagar. Pero ¿qué mal le hacía David a Saúl? Al contrario. ¿Qué mal le hacía a Caín? ¿Qué mal? Nada. Era un problema de ellos.
que en esa lucha, en esa batalla en su mente, por lo bueno y por lo malo, por lo justo, por lo injusto, en esa batalla, tanto en Saúl como en Caín, ganó el mal, que dominó y controló sus pensamientos y que los llevó a desear una sola cosa: me las va a pagar. Fueron dominados en sus pensamientos, y no solamente en sus pensamientos, sino en sus emociones. Que los llevaron a planificar la muerte. En este caso de Caín, hermano, de su propio hermano. No era un desconocido, era su propio hermano. No pusieron un filtro que les impidiera que pensamientos pecaminosos y nocivos se anidaran en sus mentes. Y todo el odio. Mire, uno no sabe hasta dónde puede llegar en el camino del pecado hasta que va por ese camino. Por eso lo primero que uno debe hacer es poner un filtro en su mente y eliminar de inmediato el celo, la envidia, porque si uno lo permite, no sabe hasta dónde puede llegar. Y bueno, ¿cuántos casos uno conoce? ¿Cuántos casos uno conoce? Que por celos y por envidia, aún a veces en los propios matrimonios, llevan a uno de los cónyuges a buscar venganza. Y hasta matar a los propios hijos por vengarse, sabiendo que eso le va a causar dolor al otro, más de aquello que él ama. Y eso lo podemos ver en muchos ámbitos. No pusieron un filtro. Y el odio, la envidia, los celos, la sed de venganza se introdujeron en sus corazones y los dominaron, llevándolos a querer concretar lo que ellos ya habían determinado. ¿Cuáles son las fuentes de dónde proviene la mayoría de tus pensamientos? ¿Cuáles son? La ira, la depresión, la autoconmiseración, el sentir lástima de uno mismo, el miedo, el enojo, el rencor, la envidia, los celos, la lujuria, la codicia del dinero, la vanidad, etc. ¿Son esas las fuentes de donde vienen tus pensamientos? El sabio decía, como es su pensamiento, tal es él. Tú piensas en realidad como tú eres. La depresión a ti te lleva, ha controlado y dominado tu manera de pensar. Hablaba estos días con un anciano y me decía, pastor, yo estoy mal. Y él me decía, pastor, a veces pienso que lo mejor que me puede pasar es, lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida.
Y lo he pensado, padre. He pensado prenderle fuego aquí, en esta habitación donde vivo, y morir quemado. Creo que sería lo mejor. Y uno se pone a pensar qué lleva a una persona a tener ese tipo de pensamientos. Y en el caso de él era su depresión. Las circunstancias de la vida, ni nuestras emociones deben en realidad determinar lo que nosotros debemos pensar. Y yo le pregunto a usted esta tarde, ¿cuál es la fuente de sus pensamientos? ¿Qué pensamientos se han fijado en su mente que no lo deja en paz? Que lo tienen en angustia, que no lo dejan vivir. Si volvemos por favor a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Podríamos hablar de muchos otros casos. Por ejemplo, Moisés en un momento estaba tan deprimido, le dijo, Señor, mire, ¿sabes? Lo mejor que tú puedes hacer es quítame la vida. Y me dice, ¿pero Moisés? Sí, Moisés. Hermanos, tenemos la posibilidad de que la fuente de donde surjan nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida, tenemos una fuente donde podemos escoger algo diferente. Dice Filipenses 4:8, otra vez lo leo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensar. Y hermanos, el apóstol Pablo dice que esa debe ser la fuente de nuestros pensamientos. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, si hay una fuente donde podemos ir para que nuestros pensamientos sean guardados, es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Esa es la fuente a la que nosotros debemos recurrir para que nuestros pensamientos sean correctos y sean sensatos. Jesucristo, ahí en el capítulo 14 de Juan y el versículo 27, Él dice así, en Juan 14, 27. Así dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Jesucristo nos ofrece esa paz, y la paz de Dios, dice, guardará vuestros pensamientos. Y hermanos, podemos vivir en este mundo
en medio de grandes dificultades, de tantas dificultades y problemas, y podemos vivir en paz. Pero el Señor Jesucristo, que ofrece, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero la paz que Cristo ofrece no es como la paz del mundo. Y Él dice, no es como la paz que el mundo ofrece. ¿Y cuál es la paz que el mundo ofrece? La paz que el mundo ofrece es una paz condicional. La paz que el mundo es una paz que se ofrece bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son cuando en nuestra vida todo está en orden. Todo en orden. Todo marcha bien. Uno dice, a pedir de boca. ¿Cierto? Todo funciona, pero uno dice, a las mil maravillas. Tenemos dinero en el banco, una buena chequera, y eso nos da, dormimos tranquilos. Chequera, yo no tengo ni chequera. Es un dicho, ¿no? Cuando disfrutamos de buena salud, ¿y cómo está tu salud? Bien, ando, pero ningún dolor. Todo anda bien. Nuestros hijos están saludables, sanos, les va bien. En nuestro matrimonio no puede estar mejor de lo que se podría estar. O sea, todo bien. ¿Y cómo estamos ahí? Dormimos ¿cómo? Plácidamente, ¿no? Es la paz que el mundo ofrece. Pero si algo de estas cosas falla, si alguna de estas áreas falla, me empezó a ir mal en el trabajo. Mis negocios, perdí el trabajo, quedé cesante. ¿Qué pasó con la paz? ¿Cuál paz? O cuando los hijos se desbandan, les va mal, se acabó la paz. O cuando tengo que ir al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad grave, se acabó la paz. O cuando empiezan a haber problemas en el matrimonio, se acabó la paz. Esa es la paz que ofrece el mundo. Una paz condicional. Pero Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, dice, entendimiento. Es una paz incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Porque la paz de Dios no depende ni descansa en las circunstancias de la vida o las adversidades de la vida. Yo puedo tener paz aún en medio de la tormenta. Amén. Puedo tener paz aunque los hijos estén enfermos, aunque esté sin trabajo, aunque me ha faltado la salud, aunque tenga problemas en el matrimonio. Puedo disfrutar de la paz de Dios. Amén. Porque no es una paz condicionada. Es una paz que descansa en el Dios de paz, en el príncipe de paz que es Jesucristo. Y sabe, solamente aquellos que tienen a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador pueden disfrutar de esta paz. Porque para poder disfrutar de esa paz, uno tiene que tener en su vida al príncipe de paz. Y ese es
Solo Jesucristo. Y en Filipenses 4, y el versículo 5, no solamente la paz de Dios, sino lo que dice Filipenses 4, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando habla de que el Señor está cerca, no está refiriéndose a la segunda venida, sino que está refiriéndose a que Jesús es cercano. Esta paz viene y esta fuente que puede darnos un pensamiento seguro y tranquilo es ser consciente de la presencia del Señor en usted. Mire, Él no vino para evitarle a usted problemas. Él no vino para evitarle problemas, sino Él vino para ir junto a usted en medio de los problemas. Todos conocemos la experiencia que tuvieron los amigos de Daniel, ahí en capítulo 3, con esto estoy terminando. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, sabemos que Nabucodonosor hizo una estatua y él dijo que todos adoraran la estatua. Y estos tres jóvenes dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar ante una estatua porque no vamos a arrodillar solamente ante Dios. Y ellos no quisieron. Y la sentencia era que ellos iban a ser, el que no acatara esa orden, iba a ser echado a un horno ardiente. Y dice el versículo 17, 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y Dios no les evitó el problema, no impidió que ellos cayeran en el horno. Dice el versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿No sabe lo que da paz? El saber que Cristo está con usted. Amén. ¿Cuál es su horno de fuego? ¿Su matrimonio? ¿La finanza? ¿La salud? ¿Cuál es su horno de fuego? Que le lleva a pensar de manera errada y equivocada. ¿Cuál es su horno de fuego? A ver, ¿cuál es su problema? No me lo diga, pero piensa cuál es el mayor problema que usted tiene. ¿Ya lo pensó? ¿Cuál es el mayor problema que usted tiene? ¿Ya lo pensó? Ya. Ahora, ese problema que usted tiene, el más grande que usted tiene,
multiplíquelo por 50. Es grande, ¿cierto? Pero le pregunto, ¿es más grande que Dios? ¿Es más grande que Dios? No, ¿verdad? ¿Saben? Jesús está con usted. Y sabe lo que debe gobernar su manera de pensar. Hermano en Cristo, que hay una paz que Dios le ha ofrecido a usted. Y esa paz que solo Dios ofrece va a guardar sus pensamientos. Y usted va a poder vivir en paz, con esperanza y con confianza. Y lo otro es que en medio de esto que usted está viviendo, usted tiene que ver a Cristo. Vea a Cristo, porque Él está ahí. Como estuvo con estos 3 jóvenes, Él está ahí con usted. Y termino con esto. Nosotros cantamos un himno que yo creo que es el favorito de todos nosotros aquí. Estoy bien con mi Dios. ¿Sí? ¿Qué número es, hermana Catalina? ¿Qué número es? Bien. Sí, el 110. Estoy bien con mi Dios. Y una de las frases dice, de paz inundada, mi alma ya esté, o mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien. Tiene que haber estado en un momento maravilloso quien hizo quien escribió este himno. Pero no se equivocaron. Él se llamaba Horacio Spafford. Él era un joven creyente temeroso de Dios, un gran empresario. Un creyente muy fiel, muy devoto del Señor. Tenía una gran fortuna, pero su fortuna se evaporó por un gran incendio que hubo. Y vio perder toda su fortuna de la noche a la mañana, todo. Tiempo después de eso murió uno de sus hijos. Y deseando tener un tiempo de paz y tranquilidad con su esposa y sus 4 hijas que le quedaban, decidieron hacer un viaje para descansar, relajarse. Y a última hora surgió una situación de negocio que no les pidió viajar con su esposa y sus hijas en ese momento, sino que él se quedó para atender los negocios y mandó a su esposa y a sus hijas en el barco. Ese barco chocó con otro barco, se hundió rápidamente y después él recibió la noticia que solo su esposa había sobrevivido, sus 4 hijas murieron. Y él tomó el barco para ir a encontrarse con su esposa. Y cuando estaba llegando cerca del lugar donde había sido el accidente, él escribió este himno. De paz inundada, mi alma ya esté. O cubra los mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con Dios. Paz en medio de la tormenta. Y esta paz está disponible para todo aquel que quiera venir a Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es la fuente de sus pensamientos? ¿Es Dios? ¿Es la paz de Dios? ¿Es Cristo? Si no es así, esta noche puede ir con Cristo en su corazón. Pero si usted es un creyente y Dios ofrece su paz y Cristo ofrece su presencia con usted,
Y el enemigo ha ganado terreno en su vida, entonces usted puede reconquistar y volver a vivir en la paz y en la certeza de la presencia de Cristo en su vida. Vamos a orar. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no hay nada en este mundo que pueda a usted darle, primero, salvación. La salvación de su alma. Y tampoco puede tener paz verdadera, que solo se encuentra en Cristo. Y yo quiero esta tarde invitarle a usted a creer a Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin mí. Él dijo que la única manera de ser justificados es a través de la justicia de Cristo. No por méritos humanos, no por obras humanas, es solo por Cristo. Usted debe reconocer en su vida que está lejos de Dios, que es pecador y que necesita un Salvador. Y si usted nunca ha creído en Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarle esta tarde a que ponga su fe en Cristo. Quizás alguien esta tarde dice: pastor, yo quiero creer a Cristo. Ayúdame. Si hay alguien que quisiera esto, mientras todos orando y los hermanos orando, allí donde está, levante su mano para yo verle y alguien después le va a ayudar conversando con usted. Alguien que dice: pastor, yo quiero creer a Cristo. Quiero confiar en Él para mi salvación, para el perdón de mis pecados. ¿Alguien? Y le digo a los hermanos: ¿está disfrutando de la paz de Dios? ¿Está disfrutando en realidad de la presencia real de Cristo en su vida? ¿O la desesperanza, la angustia y otras cosas están dominando su vida? Entonces puede volver otra vez al Señor. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de esta tu palabra en el corazón. Señor, gracias por la paz que usted nos ofrece. Gracias por Cristo, quien está en nosotros y con nosotros. Señor, siga trabajando a través de su palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.